hoy era trabajar un poco los cambios que se dan en el mapa de las tecnologías reproductivas en el campo de la medicina reproductiva, en el pasaje del siglo XX al siglo XXI, un conjunto de tecnologías que surgen para eh, paliar los efectos de la obstrucción de trompas. Se empieza a ser cada vez más sofisticado, empiezan a surgir usos no previstos, se transforma el parentesco, como bien decía Graciela. eh, Empiezan también digamos, a cambiar las representaciones en torno a la reproducción, a las familias. Entonces, quería comentarles un poco cómo se dan estos cambios en el cambio de siglo, eh, y pensar qué lugar tuvieron estas tecnologías y sus impactos entre las preocupaciones feministas. Preguntarnos un poco si estas tecnologías alcanzaron el estatus de preocupación canónica, ¿no? Si están entre el canon de las preocupaciones o si, por el contrario, tuvieron un lugar relegado. Nos vamos a hacer algunas preguntas en torno a eso. Si vemos estas imágenes, son los quintillizos Riganti, los quintillizos Ruffini. Yo crecí con imágenes como estas, viendo a estos grupos de quintillizos, estas familias múltiples, en el living de Susana Jiménez, desde que las tecnologías reproductivas eh, se emplazan en nuestro país, se convirtieron en un tópico privilegiado de los talk shows, de la prensa, de los medios de comunicación. Cada nacimiento ocupaba un lugar en la tapa de un diario. Pero como, bueno, ese es el título de uno de los capítulos de mi último libro, como ven ahí en el encabezado, dice: del bebé de probeta a la generación crío. Progresivamente, a medida que pasamos el cambio de siglo, estos casos individualizados van desapareciendo de los medios de comunicación y empiezan a formar parte del mapa de la vida cotidiana en términos de lo que es la formación de familias, ¿no? Entonces, eh, estos casos individualizados, bueno, estos nacimientos múltiples también digamos, no se siguen dando porque se llega al consenso médico de implantar uno o dos embriones como máximo. Eh, a lo largo de estos años de investigación, yo vengo trabajando en estos temas desde el 2008. Los primeros acercamientos a la investigación en estos temas los hice en torno a la espermodonación, a cómo se conseguían donantes de esperma en esta era pre-internet o pre-redes sociales, antes de que las clínicas de fertilidad desembarcaran en Internet. Y justamente mi interés empezó porque en una especie de sitio web donde había avisos clasificados de todo tipo y color, había algunas mujeres pidiendo donantes con características muy específicas. Entonces, bueno, digamos, hasta los años 90 estos casos individualizados, incluso la figura del bebé de probeta, ¿no? De Louis Brown, que ya es como un cliché incluso en la academia. Hay miles de textos académicos que empiezan marcando el nacimiento de Louis Brown. Digo, nosotros también tenemos nuestros propios clichés, y tenemos que hacernos cargo de eso. Bueno, marcaban, ¿no? Nada, como esta idea de que estaba pasando algo raro, diferente, novedoso, y teníamos esa mirada como medio sórdida respecto del uso de la intervención biomédica en una unidad indisociable como era la sexualidad, la reproducción y la familia, ¿no? Y el locus de la familia heterosexual como lugar privilegiado. Pero si hoy nos metemos en YouTube o en redes sociales, estas capturas de pantalla, digamos, las relevé de YouTube, y es otro tema que yo trabajo un montón. Podemos encontrar muchísimos IVF journeys o diarios de infertilidad, diarios de reproducción asistida, donde las mujeres mismas van contando cómo van viviendo el tratamiento, digamos, desde la aspiración de los folículos hasta la transferencia de los embriones, el resultado de los tratamientos. De todos modos, es cierto que estas tendencias son más propias de países anglosajones. Yo vivo en una ciudad intermedia del interior bonaerense, que es la ciudad de Bahía Blanca, eh, y esta, digamos, especie de espectacularización de la intimidad
es cierto que tiene lugar en ciudades más cosmopolitas, ¿no? Y eso es algo que también me gusta investigar mucho sobre las diferencias en torno al secreto o a no sé cómo, o sea, mantenerlo en secreto, el estigma asociado a la infertilidad y al uso de tecnologías reproductivas, o la apertura y poder hablarlo con total, digamos, sinceramente, sí, contando todos los sentimientos. Eso hay que ver bien si el contexto geográfico y urbano o rural, de qué maneras impacta, porque no en todos lados se da de la misma manera, ¿sí? Eh, bueno, y llegamos, ¿no?, al siglo XXI, tenemos estos IVF journeys, estos relatos en YouTube, en redes sociales, está lleno digamos, de información, y un poco de la mano de lo que decía Graciela, estas nuevas formas del parentesco. Acá tenemos la primera foto. Bauke y Talita es una pareja de Países Bajos que tenían el útero, tenían el óvulo, tenían las ganas de gestar, pero no tenían el esperma. Y conocen en el camino a Oscar y Jan, y que tenían ganas también de tener digamos, de poder gestar, pero no solo son donantes de esperma, ¿no? No son solo esa tercera parte, sino que también quieren criar, quieren formar parte de la crianza. Entonces ahí nos podemos hacer un montón de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, ok, tiene dos mamás y dos papás, y si se disuelve alguno de los dos matrimonios, ¿cómo quedaría el parentesco? ¿Cómo se dividirán eh, el tiempo en la crianza, ¿no? O el segundo caso, en la segunda imagen, Cecil, una mujer de 61 años que actúa como madre sustituta para su hijo Matthew y su pareja, otro varón. Eh, entonces, claro, lógicamente ella no pone su óvulo, pone solamente su útero, pero bueno, va a amamantar, es la abuela, es la madre, son todas esas preocupaciones que hay dentro del discurso del sentido común, que tal vez nosotros estamos muy familiarizados. Yo como socióloga me ocupo del sentido común, no de corregirlo ni decir si está bien o mal, sino de tratar de hacerlo inteligible y entender cuáles son las preocupaciones. Y bueno, estos casos son algunos de los que sí, hoy en día, todo lo que es la reproducción tecnomediada forma parte de nuestra vida cotidiana, pero hay siempre algunos casos específicos que nos llaman más la atención y que llegan digamos, a captar la atención de la prensa. Y cuando empecé a estudiar estos temas, encontraba tecnologías de reproducción humana asistida, tecnologías reproductivas, pero todos esos conceptos no me hablaban a mí de lo que le pasa a las personas que utilizan estas tecnologías. Yo trabajo principalmente con mujeres, en los últimos 10, 15 años vengo haciendo entrevistas con mujeres, entonces me van a escuchar hablar mayormente de las mujeres, aunque, bueno, porque ese es más que nada mi campo empírico. Entonces, hablar de tecnologías reproductivas o de reproducción asistida, etcétera, no me permitían hablar. O sea, sí hablábamos de lo sofisticadas que eran las técnicas biomédicas, etcétera, pero no me permitían hablar de qué es lo que le pasaba a las mujeres que ingresaban a este campo médico, que intentaban durante 10, 15 años, todo lo que pasaba, con qué sentidos ingresaban a este campo médico y qué sentidos o qué significados iban construyendo a medida que iban haciendo sus experiencias. Entonces propuse y desarrollé el concepto de trayectorias de reproducción tecnomediada, en primer lugar, para hacer hincapié en que hay un itinerario, hay un recorrido, hay un camino, no es lineal, eh, implica desplazamientos, cambios de posturas, negociaciones, eso en primer lugar. Pero por otra parte es de reproducción tecnomediada, porque mi, mi interés estaba en hacer hincapié en, digamos, en que, digamos, que la ciencia no es, no es el agente principal acá, ¿no? Sino quienes viven en su cuerpo o por dónde pasan estas tecnologías. Y otro de los grandes significados que fui construyendo es esta idea de que hay una retórica de la genética entendida como un conjunto de significantes alrededor del lazo genético,
Yo siempre pensé que tanto las parejas heterosexuales que logran la gestación a través de la reproducción sexual, como aquellos que recurren a las tecnologías reproductivas, todos buscan lo mismo, que es una descendencia genéticamente ligada. Y esto porque a colación de que muchas mujeres se quejan de de que en el entorno social y familiar les dicen, bueno, pero ¿por qué no adoptás, no? Como si y eso es una pregunta que les hace mucho ruido. Pero bueno, volviendo al concepto, la retórica de la genética puede ser desglosada en dos voces principales: una retórica de la correspondencia, que habla del lazo genético como algo absoluto, esta idea de el deseo de ser madre como algo, como un deseo previo a la formación de la familia y como un deseo construido sostenido en relación al propio material genético. Y por otro lado, una retórica de la contingencia en donde se piensa que la maternidad está inscrita en determinadas circunstancias biográficas se podría haber hecho de otra manera, pero se puede lograr de esta. A veces eso implica recurrir a donantes, a veces eso implica recurrir a tecnologías que no estaban previstas. Y acá el lazo genético admite graduaciones, ¿sí? No se piensa en términos absolutos, sino relativos. Bueno, entonces con todos estos conceptos como parte del contexto, podríamos preguntarnos qué lugar ocupan las tecnologías reproductivas dentro del movimiento feminista y entendido no solo como un campo académico, sino también como activista también, ¿no? Eh, Históricamente, el feminismo cuestionó esta idea de que la sexualidad y la reproducción están ancladas a la biología y son destino, y se intentó develar que la sexualidad y la reproducción son ejes reguladores del orden social. En este sentido, bueno, a lo largo de su desarrollo, con diferentes vertientes, enfoques y autores y autoras, se problematizó la relación entre la sexualidad, la reproducción, la familia, las asimetrías, tal como hablaba Graciela en su ponencia. Entonces, ahí podemos llegar a esta pregunta, ¿no? ¿Qué lugar ocupan las tecnologías reproductivas entre las preocupaciones feministas? Y lo cierto es que las tecnologías reproductivas irrumpen en el espacio público justo en un momento en el que las mujeres habían empezado a controlar su reproducción, ¿no? Con la invención de la píldora, eh, habíamos empezado a postergar la maternidad en pos del desarrollo profesional o incluso el movimiento child free, ¿no? No somos childless, no somos los que no tenemos hijos, somos los que no queremos tener hijos, que también es un movimiento muy interesante y que en algún momento me gustaría poder entrevistar, ¿no? Y meterme en ese por ahí. Eh, pero bueno, como les decía, en parte por esto digamos, por estas conquistas en torno a la autonomía que se venían logrando, digamos, desde el feminismo, por lo menos por lo que interpreto yo, las tecnologías reproductivas, la reproducción tecnomediada, tienen un lugar secundario dentro de las preocupaciones feministas. Y en líneas generales yo tracé tres grandes marcos interpretativos que no son históricos, o sea, en el sentido que no es una cronología, digamos que no es que pasamos de un pensamiento, de una visión optimista a una visión pesimista, y luego a una centrada en la diversidad, sino que hay diferentes enfoques a lo largo de estos años, desde que las tecnologías reproductivas se hicieron tan conocidas. Hay autoras que van haciendo hincapié en algunos de estos aspectos. En la primera vertiente, en el marco interpretativo optimista, encontramos principalmente a Shulamit Firestone, todo este feminismo radical que entendió que las tecnologías reproductivas prometían la liberación de la maternidad, de la gestación y de la crianza. Todo el planteo de Firestone es radical, no solo propone la ectogénesis, es decir, que la, que la fecundación y la gestación esté fuera del cuerpo, sino que también plantea digamos, una utopía en términos de la crianza comunitaria, ¿sí? Esto viene de la mano de
digamos, un optimismo, una confianza en las tecnologías en general, deudora ya de Betty Friedan, ¿no? Toda esta idea de, bueno, tenemos electrodomésticos, ahora nos podemos ir desmarcando un poco de tareas rutinarias, domésticas, bueno, por ahí también nos podemos desmarcar de esto que es la causa de nuestra opresión, ¿no? Era un poco el planteo, iba por ahí en el paradigma optimista. Eh, Hay un paradigma o un marco interpretativo pesimista también. Acá ubicamos a Gena Corea, a lo que es la Red Internacional de Resistencia a las Tecnologías Reproductivas y Genéticas. Después, si alguien quiere alguno de estos datos, me avisa y se los paso. Que hace hincapié principalmente en la mercantilización del cuerpo femenino y de sus productos. Acá estas autoras se cuestionan quién se apropia realmente de las tecnologías reproductivas, si son las mujeres las que se benefician de este grupo de avances biomédicos o si es la medicina reproductiva la que ahora refuerza el mandato de la maternidad a niveles antes impensados, ¿no? Y eso también es algo que ustedes que trabajan con personas, con individuos y con vivencias concretas y que los ayudan a atravesar todos estos procesos, seguramente hay un punto de, digamos, en el que aparece esto, ¿no? Cuando, digamos, hasta qué punto puedo seguir, ¿no? O sea, todas estas, sí. Disculpame que te interrumpa. Último minuto, por favor. Dale, sí, ya voy al último punto y termino. Bueno, y por último tenemos el marco interpretativo centrado en la diversidad, que claramente hace hincapié en las posibilidades de, digamos, de reconfiguración de la familia heterosexual patriarcal como punto a favor de este grupo de tecnologías, que sin embargo hay que hacer, digamos, hay que siempre tener en cuenta que si bien es cierto que las tecnologías reproductivas permiten reconfigurar la familia tradicional, también es cierto que se valen de otras mujeres, como dice Lucía Ariza, proveedoras de trabajo biológico, ¿no? Que aportan óvulos, que aportan úteros, que hay una dimensión que es la dimensión del riesgo, que a mí me gusta trabajarlo, trabajé mucho en mi último libro, que es, bueno, ¿qué riesgos hay, además de los riesgos subjetivos? Bueno, también hay riesgos físicos que no siempre se informan de la misma, o sea, no siempre se informan claramente a la hora de donar óvulos o de aportar útero, ¿sí? Como riesgos de torsión ovárica, menopausia precoz, punción del útero, es decir, hay tanto riesgos subjetivos como riesgos físicos. Y finalmente, las entrevistadas con las que vengo trabajando yo, las mujeres y los relatos a los que vengo accediendo siempre hacen una estimación práctica, ¿no? Entre la genética y el riesgo. ¿Qué grado de genética deseo? ¿Cuánto riesgo o qué riesgos estoy dispuesta a asumir? Y eso es algo que también nos sirve para pensar las negociaciones, tanto con respecto a los significados como digamos, a las implicancias corporales que estas tecnologías tienen para las mujeres que recurren a ellas. Así que bueno, los saludo y muchas gracias.